Listo, ya estamos de regreso después de este corte rapidito. Un saludo también para Dayana Fonseca, la otra conductora de Top Line, que también nos está viendo. Te mandó un mensaje. Ojalá te esté gustando el programa. Bueno, y le estaba comentando entonces, esta es la primera teoría. Entonces, hasta lo que les cuento, todo es verdad. O sea, los dos barcos, el accidente, los dos barcos, entonces estaban en Belfast, Irlanda, los dos. En ese momento, lo que fue la empresa empezó por alguna extraña razón y todavía no se ha aclarado por qué. Ellos empezaron a hacerle cambios estructurales al Olympic, lo empezaron a pintar, le hicieron tal cosa y lo hicieron muy parecido al Titanic. Ellos jamás han explicado por qué es esto, o sea, les digo, esto es real. Ellos empezaron con sus cambios, le pusieron pintura, le pusieron vidrio, o sea, hicieron muchas cosas para que pareciera el Titanic y aún no sabemos por qué. Entonces, lo que cuenta este investigador es que en ese momento lo que ellos hicieron fue soltar al Olympic disfrazado de Titanic. Se supone que ellos decían que era el Titanic, su nuevo barco. Lo único que hicieron fue tomar partes del Titanic que todavía no estaba construido y se las pusieron al Olympic. Entonces el Olympic estaba listo para estar en mar, que habrá sido unos 5 días a lo mucho. Y después de esto, pues obviamente se iba a hundir porque tenía daños estructurales muy grandes. Pero les servía como una pista. Entonces ellos lo que tenían planeado era soltar al mar hacer como que chocaba, como que tenía un accidente fortito. Y entonces, como este barco sí estaba asegurado que era el Titanic, ellos iban a recuperar su dinero, su inversión, y pues ya chingaron, ya la hicieron. Pues todo iba muy bien, muy padre, sueltan el barco, toda la gente se mete. El problema en todo esto, se supone que ellos tenían pensado chocar contra una embarcación. Lo que les había comentado, que por ahí se encontraban varias, ellos tenían pensado o planeado chocar contra el Californian. Iban a golpearse, un accidente, tal, les pagaban su dinero y bla, bla, bla. Pues resulta que cuando iban ellos en la embarcación se dieron cuenta que había un iceberg. Entonces dijeron, pues mejor aún, vamos a chocar contra un iceberg. Entonces ya esto no va a levantar sospechas. Porque obvio, si hubieran chocado contra otro barco, igual hubieran empezado las investigaciones y tal, quién tuvo la culpa. Entonces así, chocan contra un iceberg, fue un accidente de la naturaleza, nos pagan. Y qué padre. Aquí el problema fue, o la mala suerte que tuvieron, resulta que ellos chocan con el iceberg. En ese momento lanzan las luces de bengala para avisar que tenían algún problema, peligro. Pero, ¿cuál fue el problema o la sorpresa en todo esto? Se supone que en esa época, si soltabas luces de bengala blancas, que fue lo que hicieron ellos, lo tomaban los demás como si fuera fiesta, como un tema festivo. O sea, tendrían que haber sido luces de bengala rojas para que ellos pensaran que era un accidente o una situación de emergencia. Pues esos güeyes lanzaron sus bengalas blancas. ¿Y qué dijeron los demás barcos? Pues están de fiesta. Nadie acudió. Se supone que ellos mandaron mensajes de SOS y del extinto CDQ, que era el sistema, la clave que existía antes de que existiera la clave Morse y el SOS, todo esto. Pero o por alguna razón los demás barcos o no les hicieron caso o ninguno lo recibió. El chiste es que nadie llegó a su auxilio como debió haber pasado. Obviamente ellos no tenían planeado que muriera nadie. O sea, ellos tenían planeado un accidente, se golpean y ya. Imagínense el capitán al ver la magnitud de la tragedia, al darse cuenta de la estupidez y el error que cometieron, al darse cuenta que mataron a un buen de gente. Pues obvio, él no pudo vivir con esto. Es por eso que lo que fue el capitán se quedó ahí. Él se hundió junto con el barco, cuando él debió de haber sido salvado. Él debió de haber salido y todo, ileso. Pero pues al ver todo esto, no pudo con la culpa y decidió quedarse ahí. Entonces ya conocemos la tragedia, murió tanta gente. Y bueno, no le salió como ellos esperaban. Lo que sí les resultó fue el dinero. El beneficiado ahí fue el JP Morgan, porque le dieron $5 millones, que en esa época pues era una millonada. Bueno, ahorita $5 millones también son muy buenos, ¿verdad? Si me los mandan, pues yo no me quejo. Pero en esa época, imagínense, o sea, era algo inaudito que le otorgaran a una empresa por un accidente esa cantidad. O sea, era increíble. Aquí es donde decimos, ok, a lo mejor suena ilógico, dices,
¿Cómo pudieron haber hecho el cambio? O sea, los barcos se parecían mucho, pero alguien lo hubiera notado. Ok, aquí está lo raro y es cuando vienen las coincidencias. Se supone que el dueño, JP Morgan, iba a zarpar. Obviamente él iba a estar en la inauguración del Titanic. Pues ¿qué creen? Que unas horas antes de partir o de zarpar, él lo canceló. Dijo que no podía ir porque su esposa estaba enferma. Resulta que 2 semanas después lo encontraron a este señor en Francia con su amante. O sea, a lo mejor su esposa sí estaba enferma, ¿verdad? Pero pues a ese güey le valió madre porque se fue con la amante. Pero ¿por qué él y varios amigos de los empresarios más adinerados cancelaron de último momento el viaje? ¿Por qué no se quisieron subir al barco si era la inauguración? Porque en ese momento en Inglaterra, por cierto, se me pasó decirles, había una crisis. Ellos tenían una crisis de carbón. Entonces varios estaban en huelga. Lo que buscaba la gente, obviamente, era trabajo. No había trabajo de nada. Entonces todos buscaban trabajo en los barcos. Se metían a barcos y barcos. ¿Saben que a este barco no se subió nadie? No hubo una sola persona que quisiera ser contratada. ¿Por qué? Si la persona necesitaba el dinero, si estaban en crisis, si era un barco lujoso, si iban a ganar mucho dinero, ¿por qué nadie se quiso embarcar ahí? ¿Por qué no hubo una sola persona? La tripulación era la que ya tenían ellos, pero no hubo nadie más. Por eso les digo que eran muy poquitos los que iban. Nadie más quiso embarcarse en esto. Es raro, es muy raro de hecho. Entonces cuando te pones a pensar, ay güey, igual y sí, igual lo planeó todo Morgan. ¿Para qué? Para ganar su dinero. Como les digo, él no tenía presupuestada la muerte de todas estas gentes, pero a fin de cuentas pues le vale. Él se quedó con su dinero y pues ni amigos eran los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué más le da al señor? Otra teoría, esta a lo mejor está un poco exageradona, ¿verdad? Esta es un poco más esotérica. Este es ya más de creencias. Esto es ya un poco más paranormal. Pero se supone que había una momia. Les voy a decir el nombre bien para no equivocarme. La princesa de Amen-Ra. Era una princesa egipcia. Obviamente murió todo esto. Entonces en Luxor estaban haciendo unas excavaciones. Y resulta que la encontraron. Encontraron su sarcófago, su cuerpo adentro. Entonces un joven adinerado inglés, esos güeyes que tienen un buen de dinero y que dicen, ya, yo la voy a comprar para mi colección, yo me la quiero llevar a mi casa. Resulta que la compró, se la llevó y la embarcó, la subió en un barco carguero. Él iba a ir a Estados Unidos. Entonces dijo, bueno, vamos a meterla. Pues resulta que nadie sabe cómo, nadie sabe por qué este chavo se desapareció. Mientras iban en el viaje de camino, muchos piensan que se cayó por la proa y se ha de haber ahogado, pero el chiste es que nadie lo sabe, o sea, simplemente desapareció. Su amigo con el que viajaba, él sí pudo llegar. Él llegó, bajó en Inglaterra, de hecho, el barquero. Logró bajar, pero unos días después tuvo un accidente automovilístico y se mató. El capitán, el que venía manejando lo que era la nave, el buque, él tuvo un accidente dentro del barco y perdió una mano. Entonces se dan cuenta, pues empezaron a suceder un buen de cosas, accidentes, maldiciones por todos lados. Entonces obviamente todos pensaban que era por la momia, lógico. Entonces la momia la dejaron ahí, desembarcaron en Inglaterra, pues nadie la quería tener, ¿quién iba a querer llevársela? La dejaron ahí, nadie la reclamaba. Entonces de repente llega un señor y dice, pues yo me la voy a llevar. Se la lleva, pues a los pocos días su casa se quema, se incendia su casa. Él tiene un accidente de casa, le disparan y le dan en un hombro. El güey dice, no, pues esta pinche momia está embrujada, yo no la quiero. Lo que hace, se la lleva al Museo Británico. Les dice, yo que se las voy a dejar porque a mí no me interesa. Obviamente en el museo la reciben, pues es de gratis, ¿quién no va a querer? Pues resulta que los guardias del museo dicen que por la noche se escuchaban voces, que se escuchaban ruidos, lamentos. Y lo más increíble, a los 3 días de haber llegado ahí, uno de los guardias se suicidó. Y se suicidó justo al lado de la princesa. Se pegó un tiro y ahí quedó. Nadie la quería. Entonces imagínense, el museo se quería deshacer de ella. Para esto, en ese tiempo llega un antropólogo de Estados Unidos. Y como él no creía nada de esto, él no creía en lo paranormal, era un escéptico, dice, yo sí me la voy a llevar a Estados Unidos, no pasa nada. Y pues resulta que ¿qué fue lo que hizo el señor? Pues que la embarcó en el Titanic. Compra uno de los bloques del Titanic, de la parte de abajo, y la embarca.
Y lo demás de la historia ustedes ya lo saben. ¿Verdad o ficción? Pero es probable que el hundimiento del Titanic se deba a esta momia o a la maldición de esta momia, de la princesa. Esa es la segunda teoría. Tal vez un poco más extraña que la primera, ¿verdad? Pero para todos los gustos hay. Tenemos otra bastante interesante. Esta es de las que creo yo, en mi particular punto de vista, que esto es lo que pudo haber sucedido realmente. Nos habla sobre la Reserva Federal, nos habla sobre los Illuminati, nos habla sobre conspiraciones. Es básicamente de las historias que me gustan y no está nada alejada de la realidad. Es muy probable que esto haya sucedido, que esto haya sido el destino del Titanic, planeado por unos cuantos poderosos del país. Les voy a contar la historia completa ahorita que regresemos del corte comercial.